Problema de inducción electromagnética. Nos piden calcular la autoinductancia de un tramo de longitud C de un cable coaxial cuya sección se dibuja aquí, recto, muy largo, lo que quiere decir es que es prácticamente ilimitado, en cuyos extremos se cierra el circuito que constituye ese cable. Aquí hemos dibujado un esquema del circuito, el núcleo en la parte inferior y en la parte superior el conductor exterior. Cerramos los extremos, con lo que queda un circuito cerrado. La intensidad, por lo tanto, que discurre por el núcleo va en sentido contrario de la que circula por el conductor exterior. O sea que la I circula en el núcleo exterior en sentidos contrarios. Y nos piden que despreciemos la influencia de los extremos. Lo que quiere decir es que este tramo del cable coaxial lo situamos en el interior, suficientemente alejado de los extremos para que su influencia a la hora de calcular la autoinductancia de este tramo la despreciemos. El núcleo y el conductor exterior están separados por el vacío, por lo que utilizaremos la permeabilidad magnética del vacío mu sub 0. Para calcular la autoinductancia utilizaremos la expresión L igual al flujo φ enlazado por el circuito partido por su intensidad. Esta expresión se puede aplicar siempre que el material o el espacio en el que esté el circuito tenga una permeabilidad magnética constante. O sea que φ depende linealmente de la intensidad. En este caso, como es el vacío, la permeabilidad magnética del vacío, mu sub 0, es constante. Luego podemos aplicar esta expresión. Para calcular el flujo, tendremos que calcular primero el campo magnético B en el interior del cable coaxial, en el vacío que hay entre el núcleo y la capa exterior. El radio del núcleo es A y el radio de la capa exterior es B. El espesor de la capa exterior es despreciable frente al radio B de la capa exterior del conductor de fuera. Para calcular el campo magnético B en el vacío vamos a utilizar la ley de Ampere. En este caso, como hay simetría cilíndrica, la amperiana que vamos a utilizar va a ser una circunferencia concéntrica con el cable coaxial, como hemos dibujado aquí, de radio R. R será mayor que A y menor que B, para que esa amperiana esté en ese espacio vacío entre los dos conductores. Por simetría cilíndrica, el campo magnético B tendrá módulo constante a lo largo de toda la amperiana. Y además será tangente el campo magnético a dicha amperiana. ¿Por qué tiene que ser tangente? Tiene que ser tangente porque si la intensidad I que circula por el núcleo la invertimos, o sea que superponemos otra intensidad en sentido contrario, el campo magnético tendrá que anularse, puesto que la intensidad interior a la amperiana se anula, y para que se anule el campo magnético de las dos intensidades I y su contraria, es necesario que el campo magnético B sea tangente a dicha amperiana.
Bueno, pues entonces, según la ley de Ampere, la circulación sobre la circunferencia gamma de radio R del campo magnético B, la circulación elemental es el producto del campo magnético B por la diferencial de longitud de la amperiana. Ha de ser igual a mu sub 0, permeabilidad magnética, por la intensidad que pasa por el interior de la amperiana. Como ya hemos dicho, B tiene módulo constante y además B es tangente a la amperiana. Por lo tanto, B y diferencial de L tienen la misma dirección y el mismo sentido. Luego este producto escalar se convierte en el producto de los módulos. Si sacamos B factor común de la integral extendida a gamma de la diferencial de L módulo, esto es igual a B por la longitud de la amperiana, que eso es lo que representa esta integral, por 2πr. Y esto ha de ser igual a mu sub 0 por la intensidad I, de donde despejamos B y obtenemos que es igual a mu sub 0 por la intensidad I partido por 2 por pi y por r. O sea que el campo magnético B es función de la distancia r, del punto considerado, al centro del cable coaxial. Bueno, pues ya conocemos el módulo del campo, sabemos que es tangente a la circunferencia coaxial o concéntrica con el cable. Vamos a calcular el flujo phi. El flujo phi es el flujo enlazado por el núcleo y el conductor exterior. Lo tenemos aquí en esquema. O sea que es el flujo que hay en el vacío en una sección tal como esta, que hay de A a B, la distancia que hay de A a B. Aquí en alzado hemos dibujado la sección sobre la que vamos a calcular el flujo, que corresponde a este tramo. Esa sección tiene de longitud C y de altura B menos A, la diferencia de los dos radios. Y en esa sección, esta por ejemplo, que en alzado hemos dibujado aquí, pues es donde tenemos que calcular el flujo magnético. Bueno, pues será igual ese flujo a la integral extendida a esa superficie S del producto escalar de B por la diferencial de superficie. La diferencial de superficie que vamos a utilizar va a ser la que hemos dibujado aquí rayada, que va a ser una superficie que tenga una longitud C y una altura diferencial de R. O sea que así como el campo magnético B depende de R, también la diferencial de superficie va a depender de R únicamente. Luego esta integral de flujo se convierte en una integral simple de una sola variable. Como los dos vectores B y diferencial de S tienen la misma dirección y el mismo sentido, el campo magnético B es tangente a la circunferencia, luego es ortogonal a cualquier sección radial que estemos dando. En este caso hemos dibujado la sección radial vertical. Luego B y diferencial de S
como tiene la misma dirección y el mismo sentido, este producto escalar es igual al producto de los módulos. Si diferencial de S en módulo es igual, hemos dicho, a C, longitud del tramo en el que estamos calculando la autoinductancia por la diferencial de R, sustituyendo aquí, queda que el flujo phi como la única variable ya hemos dicho que va a ser la R, va a ser igual a la integral de el campo magnético B en módulo, que es mu sub 0 por I partido por 2 por pi y por R por diferencial de S módulo, que es C por diferencial de R. ¿Entre qué límites? Entre los límites que varía R, que es entre A, radio del núcleo, R varía entre A y B. Sacamos la parte constante de la integral, con lo que tengo que el flujo será igual a mu sub 0 por I por C partido por 2pi por la integral entre A y B de diferencial de R partido por R. La integral de diferencial de R partido por R es el logaritmo neperiano de R. Luego esto es igual a mu sub 0 por I por C partido por 2 por pi por el logaritmo neperiano de R entre A y B. Esto es el logaritmo neperiano de B menos el logaritmo neperiano de A, que es igual al logaritmo neperiano de B partido por A. Luego phi es igual a mu sub 0 por I por C partido por 2 por pi por el logaritmo neperiano de B partido por A. Como la autoinductancia es phi partido por I, hay que dividir el flujo por I, o sea que eliminamos la intensidad. Y queda que la autoinductancia es igual a mu sub 0 por C partido por 2 por pi por logaritmo neperiano de B partido por A. Una pregunta: ¿hay flujo fuera del conductor coaxial del cable? No hay flujo. ¿Por qué? Porque si yo utilizo, en vez de una amperiana de radio R interior, si pongo una amperiana, una circunferencia de radio R mayor que el radio B, o sea exterior, como por esa amperiana, por su interior, pasan las dos intensidades,
la del núcleo y la del conductor exterior en sentido contrario, el resultado es que pasa una intensidad nula por el interior de esa amperiana, de la amperiana exterior. Como por simetría todos los puntos de esa amperiana tienen que tener el mismo valor del campo en cuanto a módulo, si la intensidad que pasa por esa amperiana es nula, pues ese campo tiene que ser nulo. Luego, en el exterior del cable coaxial no puede haber campo magnético. Luego, el flujo también es cero en el exterior.